Propiedad es algo bien sabido que el problema de la propiedad se reduce, estrictamente, a la propiedad de los medios de producción, los campos, las fábricas. Ninguna doctrina digna de considerarse ha propuesto la abolición de la propiedad privada de los bienes de uso en el conjunto social. Lo que es menos conocido es que Marx no impugnaba el sistema de propiedad privada de los medios de producción en sí mismo, sino las consecuencias de su aplicación cuando se encontraba en poder de una minoría, a la que la mayoría, para subsistir, se veía obligada a vender su fuerza de trabajo. Marx, al propiciar la abolición de este sistema, pretendía terminar con la explotación de los trabajadores asalariados por parte de sus empleadores, quienes obtenían, sobre el trabajo de aquellos, una injusta participación. Tal era su tesis. La solución, a su criterio, consistía en hacer a todos los trabajadores propietarios. Para evitar cualquier clase de equívocos de orden terminológico, quiero recordar que la propiedad puede dividirse en individual y colectiva. La primera es la propiedad personal. La segunda puede ser privada o pública. La propiedad colectiva es privada cuando pertenece a dos o más socios y pública cuando pertenece a todos los miembros de la sociedad. Marx estaba en contra de la propiedad individual y de aquella propiedad colectiva en la que el capital no perteneciese a los trabajadores. Las cooperativas, en cambio, le caían espléndidamente. La propiedad estatal, como es sabido, solo era para él una etapa intermedia, hasta que el Estado dejara de ser necesario, en el tránsito hacia el comunismo. Según su doctrina, una vez desaparecido el Estado, la propiedad pasaría a ser comunitaria. Aclarado esto, ya podemos ver, con todas las objeciones de Marx latentes, cuál es el criterio liberal sobre el único tipo de propiedad en conflicto, la de los medios de producción. La primera propiedad de un medio de producción fue, sin lugar a dudas, la de la tierra. Es en torno al modo de usar de ella que nacen las primeras formas de propiedad privada. Todo título de propiedad agraria parte de una apropiación inicial, pacífica cuando la tierra sobreabunda y violenta cuando comienza a escasear. Es von Mises quien lo reconoce. Cabe asegurar que todo actual propietario, directa o indirectamente, trae su causa dominical de un antecesor que, sin respaldo legal alguno, se apropió de un bien muy uso que, por la violencia, privó a otro de sus posesiones. ¿Cuál es entonces el respaldo moral que la apropiación privada de la tierra tiene para los pensadores liberales? ¿Puede un descubridor sostener que toda la superficie de un vasto valle, o la de una isla, o la de un continente entero, le pertenece por haber sido el primero en llegar a ocuparla? Locke se plantea este problema, y afirma que nadie puede reclamar como suya más tierra que lo que pueda trabajar adecuadamente, aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sirvan en común a todos los hombres. No es menos cierto que cada hombre tiene la propiedad de su propia persona. Podemos también afirmar que el esfuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos son también auténticamente suyos. Por eso, siempre que alguien saca alguna cosa del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, ha puesto en esa cosa algo de su esfuerzo, le ha agregado algo que es propio suyo, y por ello, la ha convertido en propiedad suya. Pocas páginas más adelante escribe el siguiente famoso párrafo: la extensión de tierra que un hombre labra, planta, mejora, cultiva y cuyos productos es capaz de utilizar, constituye la medida de su propiedad. Comenta Manent, para Locke, la propiedad entra en el mundo mediante el trabajo, y cada individuo posee en sí mismo la gran fuente de la propiedad, pues es trabajador y propietario de sí mismo, y por lo tanto, de su trabajo. Gracias a este sencillo análisis, Locke formuló dos proposiciones importantes. El derecho de propiedad es por esencia anterior a la institución de la sociedad, no depende del consentimiento de otros ni de la ley política. La segunda proposición es esta: la relación del hombre con la naturaleza se define como trabajo. 354. Stuart Mill, al que algunos liberales acusan de socialista y otros presentan como el arquetipo del liberal, coincide con Locke en poner condicionamientos al derecho de propiedad. Cuando se habla del carácter sagrado de la propiedad, debería recordarse siempre, que no puede atribuirse ese carácter en el mismo grado a la propiedad de la tierra. La tierra no la creó el hombre. Es la herencia original de la especie entera. Su apropiación es por completo una cuestión de utilidad general. Cuando la propiedad privada de la tierra no es útil, es injusta. En síntesis, debe entenderse que el trabajo desempeña un papel decisivo en el origen de la propiedad. Falta saber cómo debe procederse para conservarla y defenderla. Dice Locke, la finalidad primordial de la sociedad civil es la defensa de la propiedad. En el artículo sobre propiedad de la enciclopedia, dice el anónimo autor, una de las principales finalidades de los hombres al formar sociedades civiles fue asegurar la posesión tranquila de las ventajas que habían adquirido o podían adquirir. Observa de Ruggiero, según Mirabeau, la propiedad no es de origen natural sino que es una creación social. Las leyes no se limitan a protegerla y conservarla, le han dado vida en cierto modo, le han definido y proporcionado el rango y extensión que ocupan los derechos del ciudadano.
Es Rousseau quien ofrece la nota discordante con respecto a la legitimidad del derecho de propiedad. Cuando la Academia de Dijon convocó en 1754 a un concurso cuyo tema era el origen de la desigualdad entre los hombres, presentó una tesis que mereció el repudio de los liberales de todas las épocas, entre ellos los miembros del jurado, que no lo premiaron. Decía así: el primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró gentes lo bastante simples para creerlo, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no habría evitado al género humano aquel que, arrancando las estacas o allanando el cerco, hubiese gritado a sus semejantes: guardaos de este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie? El propio Voltaire reacciona violentamente contra él, de manera que, según este filósofo, un ladrón, un destructor hubiese sido el salvador del género humano, y se debía castigar al hombre honrado que dijera a sus hijos: imitemos a nuestro vecino. ¿Qué clase de filósofo es este que propugna ideas que el sentido común rechaza desde China al Canadá? Finalidad: considero que el mejor argumento que la doctrina liberal puede emplear en defensa de la propiedad privada de los medios de producción es afirmar que ese es el mejor modo de asegurar su eficiencia. Así lo sostienen numerosos autores, dice Smith. Como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor, resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad. También Stuart Mill, aquella institución primaria y fundamental sobre la que ha descansado siempre, excepto en algunos casos excepcionales y en número muy limitado, el orden económico de la sociedad. La institución de la propiedad individual. Obsérvese que ambos autores defienden específicamente la propiedad individual y no la propiedad privada en general. Hace notar Bourdieu muy acertadamente: con el liberalismo el individualismo impone su ley. Y cree poder imponerla sin escrúpulos porque, según él, la propiedad mediante la cual el hombre afirma su poderío es también el medio de aumentar la suma de lo que es útil a todos. La noción de propiedad colectiva le es extraña porque considera que las virtudes de la propiedad solo corresponden a aquella cuyo dueño es el individuo. También hay otro tipo de argumentos en favor de la propiedad que se basan en la seguridad y libertad del propietario. Comenta de Ruggiero: solo siendo propietario se basta a sí mismo el individuo y puede resistir los embates de los demás individuos y del Estado. Esa legitimación del derecho de propiedad es común a todos los juristas. Y coincide con él Bourdieu: la correlación entre propiedad y libertad no es pues discutida. La libertad supone la propiedad, que amplía el poder del hombre y asegura su autonomía. Intangibilidad del derecho de propiedad. La independencia del derecho de propiedad de las arbitrariedades del poder público es exigida por razones obvias. Si uno de los principales motivos de incorporación a la sociedad civil es obtener seguridad para la propiedad personal, es inadmisible que los que ejercen el poder puedan vulnerarla. Por eso dice Locke: habida cuenta de que el propósito de todos los que componen la sociedad es solo salvaguardarse mejor en sus personas, libertades y propiedades. No cabe aceptar que el poder de la sociedad política, o de los legisladores instituidos por ella, pretenda otra cosa que el bien común, hallándose obligados a salvaguardar las propiedades de todos. Alberti también argumenta al respecto: la propiedad no tiene valor ni atractivo, no es riqueza propiamente cuando no es inviolable por la ley y en el hecho. Rousseau defiende claramente la propiedad privada en su discurso sobre la economía política, publicado en el tomo V de la Enciclopedia. Es cierto que el derecho de propiedad es el más sagrado de todos los derechos de los ciudadanos, y es más importante, en ciertos aspectos, que la misma libertad. E insiste, páginas más adelante: conviene recordar de nuevo que el fundamento del pacto social es la propiedad y su primera condición la de que todos sean mantenidos en el pacífico disfrute de sus pertenencias. Expropiación. Con respecto al tema de la expropiación existe en el pensamiento liberal una evolución evidente. La figura jurídica de la expropiación, con la doble exigencia de una ley que declare la propiedad de utilidad pública y el pago al propietario de una indemnización previa, puede decirse que fue una creación liberal. Es evidente que la burguesía del siglo XVIII quería prevenirse contra la posibilidad de que, quienes asumieran el poder, pudieran tener algún día la monárquica pretensión de confiscar sus bienes. En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se dice, artículo 17, siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente justificada, lo exija evidentemente y a condición de una justa y previa indemnización. Sin embargo, tiempo después, ya consolidado el sistema democrático en Occidente, y ha desvanecido el peligro de un despojo arbitrario, surge el temor de que el recurso de expropiación, aunque utilizado bajo apariencia legal, se preste a vulnerar el derecho de propiedad. Contra esa posibilidad reacciona Alberti: el ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca.
Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública. Derecho absoluto y función social. El liberalismo absolutiza el derecho a la propiedad privada de los medios de producción. Tiende a conceder al propietario el máximo dominio sobre su bien y a negar la existencia de todo tipo de circunstancias que puedan llevar al gobierno a cercenar este derecho. Ya en la enciclopedia se había dicho, propietario es aquel que tiene el dominio de una cosa mobiliaria o inmobiliaria, corporal o incorpórea, que tiene el derecho a disfrutarla y de hacer aquello que le plazca, aun degradarla y destruirla, mientras que la ley lo permita, a menos que él no esté obligado por alguna convención o disposición que restrinja su derecho de propiedad. Este artículo de la enciclopedia, cuyo autor no se conoce con certeza, responde al pensamiento de Diderot, quien en otra parte dice: los hombres que en sociedad tienen bienes poseen una porción de la riqueza general de la que son amos en absoluto, sobre la que tienen poder de un rey para usarla o abusar de ella a discreción. Un ciudadano particular puede, a su antojo, cultivar su tierra o no cultivarla, sin que el gobierno tenga ningún derecho a inmiscuirse en la cuestión. Pues si media en los abusos de la propiedad, no tardaría en mediar también en los usos. Toda noción verdadera de propiedad o libertad acaba cuando esto suceda. En cuanto a las limitaciones que la ley podía imponer, no parece que fueran muchas si nos guiamos por el articulado original, hoy corregido, del Código Civil argentino. Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, de disponer o de servirse de ella, de usarla y gozarla según la voluntad del propietario. Él puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla. Sin embargo, hay pensadores, que en otros aspectos son clásicos del liberalismo, que señalan sus objeciones a este derecho absoluto. Tal es el caso de Stuart Mill. Siempre que se defiende la propiedad privada se supone que ésta significa el medio de garantizar a los individuos los frutos de su propio trabajo y abstinencia. La garantía de los frutos del trabajo y la abstinencia de otros, que se transmiten a ellos sin ningún mérito y esfuerzo propios, no es la esencia de la institución, sino una mera consecuencia accidental que, cuando alcanza una cierta altura, no secunda los fines que hacen legítima la propiedad privada, sino que choca con ellos. Y, refiriéndose a la propiedad de la tierra, aún en el caso de la tierra cultivada, un hombre a quien la ley le permite detentar miles de hectáreas no está autorizado a pensar que todo esto se le ha concedido para usar y abusar de ello como mejor le plazca, y conducirse como si todo eso no interesara a nadie sino a él. Un liberal contemporáneo, von Mises, reduce la función social de la propiedad al buen servicio que brinda en el mercado. La propiedad privada de los medios de producción beneficia exclusivamente a quien sabe destinarla a la mejor asistencia de los consumidores. He ahí la función social de la propiedad. Y herencia. Para algunos el derecho a la herencia es equivalente al de propiedad. Afirma Locke: todos los hombres nacen con un doble derecho. El primero es el de libertad de su propia persona. El segundo es el derecho de heredar con sus hermanos los bienes de su padre, antes que ninguna otra persona. Para otros, Montesquieu por ejemplo, el asunto no está tan claro. La ley natural ordena a los padres que alimenten a sus hijos, pero no les obliga a hacerles sus herederos. Para Stuart Mill el gravamen sobre la herencia es perfectamente justificable, si se dijera, como puede decirse con fundamento, que quienes han heredado los ahorros de otra persona disfrutan de una ventaja, que no han merecido en modo alguno, sobre las personas industriosas cuyos antecesores no les legaron nada. No solo admito, sino que afirmo con vigor, que debe cercenarse esa ventaja tanto como sea compatible con la justicia para con aquellos que estimaron conveniente disponer de sus ahorros legándolos a sus descendientes. Tesis 55. La propiedad privada de los medios de producción se origina por la ocupación y el trabajo, pero se legaliza y consolida por el pacto social. Tesis 56. La propiedad privada de los medios de producción es una condición necesaria para lograr su eficiencia. Tesis 57. La propiedad privada de los medios de producción es un derecho absoluto, que al ser ejercido cumple espontáneamente su función social. Tesis 58. El Estado debe respetar la propiedad privada de los medios de producción, y protegerla contra terceros. Comentarios. El liberalismo es la doctrina de la clase propietaria. El tema del derecho de propiedad, su resguardo y su libre ejercicio es central en toda la temática económica liberal. El principal objetivo de la sociedad civil es la defensa de la propiedad. La propiedad es un derecho absoluto. El poder civil no tiene jurisdicción sobre la propiedad privada. El verdadero ciudadano es el propietario. La propiedad privada es necesaria para el progreso social, etc. Un tema que merece discutirse si el liberalismo niega o no la función social de la propiedad. Si se entiende por función social el efecto que el buen o mal uso de la propiedad tiene en la sociedad, el liberalismo no la niega. Simplemente afirma que el mejor modo de lograr que la sociedad se beneficie es dejar en libertad a los propietarios para la administración de sus bienes. Todo intento, por parte del poder público,
de orientar la gestión del propietario es no solo ilegítimo sino perjudicial para el bien común. Me parece notar que otra vez aflora aquí la confianza liberal en la bondad natural del hombre. Para el liberalismo es inconcebible que un propietario, en su sano juicio, deje de aprovechar el máximo rendimiento de su propiedad. De ese modo el interés social quedará automáticamente satisfecho dándole plena libertad al propietario. Sin embargo, en los hechos, los abusos existen. Es reconocida la existencia de valiosos campos sin cultivar porque su propietario dispone de otras fuentes de ingresos más rentables. Tampoco cumple con la función social de la propiedad el que tala su bosque sin preocuparse por reforestar la zona. Tampoco los industriales que con los efluentes de sus fábricas contaminan la atmósfera o los cursos de agua. Ni los que, ejerciendo su derecho, venden su industria y se dedican a especular con el capital obtenido. Los ejemplos abundan, y hoy son pocas las legislaciones que no autorizan a los gobiernos a vigilar por el respeto de la función social de la propiedad. Con respecto a la herencia, es preciso reconocer que ella es la base de desigualdades iniciales que hacen utópico hablar de igualdad de oportunidades. Sin embargo, responde a un natural y legítimo impulso de los padres, que los lleva a esforzarse para poder dejar a sus hijos un patrimonio que les facilite su futura actuación laboral. Y este esfuerzo, que prolonga el rendimiento laboral de muchas personas maduras más allá de lo que su interés personal requeriría, redunda en beneficio de la sociedad. Ello no quita la posibilidad de grabar herencias cuantiosas con mayor razonabilidad que las ganancias empresarias.